La dictadura que hubo en Argentina en el año 1976 hasta el año 1983 nos dejó grandes enseñanzas respecto a lo comunicativo, nos demostró cómo los medios de comunicación tienen una influencia y una importancia muy grande con la sociedad y un impacto directo hacia la sociedad. Nos demostró cómo pueden tergiversar información, cómo pueden inyectar información, inyectar propósitos y pensamientos a una masa que en efecto debe estar desinformada. Ahora, no es muy diferente a lo que ocurre en Colombia actualmente. Si bien sabemos el periodismo es una actividad que puede resultar para algunos sectores molesta, incómoda y estorbosa, ese es su trabajo, exponer, seleccionar y clarificar la información para con la sociedad. Sabemos que los medios de comunicación tienen bastantes intereses detrás de ellos, tanto políticos, económicos como sociales, por lo que muchas veces la información que nos brindan estos medios de comunicación puede estar amparada o bueno, puede estar protegiendo alguno de estos sectores e incluso muchas veces pueden llegar a alabar a estos sectores, esconder cosas. Bien sabemos que desde que se inventó la televisión, la radio y los periódicos, no solo se crearon medios de comunicación masivos, también se creó una manera efectiva y eficaz de controlar al pueblo, de controlar masas, de imponer ideales y de cambiar incluso pensamientos. En Colombia tenemos dos ejemplos muy claros de manipulación y pues también de propaganda. Estos medios podríamos dar ejemplo Caracol y RCN, con intereses políticos claros y evidentes, que seguramente tiene que ver con sus dueños, en este caso. En Argentina, en aquella época de la dictadura, los medios de comunicación antes de que iniciara la dictadura introdujeron al pueblo la idea de que las Fuerzas Armadas eran la única manera de devolver el orden al país. En Colombia pasa, pero en diferentes aspectos. Un ejemplo, las elecciones del año 2018, cuando los candidatos más fuertes eran Iván Duque y Gustavo Petro, uno de derecha y el otro de izquierda. ¿Qué hicieron los medios de comunicación masivos como Caracol y RCN? Difundir al expresidente Álvaro Uribe comparando a Venezuela con Colombia, diciéndole al país que votando por su candidato Iván Duque íbamos a evitar que esta catástrofe venezolana se repitiera en el país. Teníamos que evitar a toda costa que el comunismo no llegara. Incluso hubo vallas en las calles advirtiéndole a Colombia que no podíamos volvernos como Venezuela, ya que esto iba a pasar supuestamente si el candidato Petro ganaba las elecciones. Tan relevante era esta afirmación y qué tan posible era que esto ocurriera en el país. Ahora, ninguno de los medios de comunicación privados profundizó en esta comparación, no le dieron a los ciudadanos un punto de partida objetivo para que cada uno pudiera tomar su decisión, solo repitieron la información una y otra vez, infundieron miedo en los ciudadanos. No se trata de defender, se trata de ser imparcial, de informarle al pueblo por qué Petro no fue un guerrillero realmente y porque Iván Duque no tenía la capacidad ni la trayectoria política para ser presidente de Colombia. Hubo muchos colombianos que desde el principio supieron que esta era una estrategia política para lograr la presidencia de Iván Duque. Gustavo Petro era un candidato muy fuerte, tenía muchas cosas por las cuales podría ganar, pero la manera de contrarrestar esto fue creando un miedo hacia su gobierno, creando un temor en los colombianos si él llegaba a ganar. La manera de salvarnos de esto era votando por Iván Duque. Él era nuestro salvavidas del comunismo. Muchos colombianos creyeron en esto, incluso bastantes colombianos basaron su voto en esto, en que Petro no ganara porque de esta manera iban a salvar al país de una dictadura. Finalmente llega Iván Duque al poder, un presidente que ha hecho temblar la democracia en Colombia, un presidente que se muestra insensible hacia su pueblo, un presidente que ha devuelto a Colombia a sus años más oscuros y lo más grave, un presidente que en ocasiones ha mostrado actitudes de un dictador. Vamos a hablar de un tema bastante importante en Colombia, que es la censura. En Colombia existía la ANTV. Esta entidad regulaba la televisión y la radio pública. Era una oficina independiente del gobierno desde su creación en el año 2012. Esto le permitía a canales públicos crear programas útiles y que no seguían agendas políticas. Pero llegó la ley MINTIC, la cual fue aprobada el 5 de junio del año 2019. Esto significa que todas estas funciones pasaron a ser enteramente del gobierno, por lo que ahora el presidente decide qué aparece y qué no aparece en los medios públicos. Incluso también puede decidir sobre los contenidos de Internet.
Esta ley también bajó el presupuesto de la televisión pública, incluso programas como Los Puros Criollos de Señal Colombia fueron cancelados. Se dice que esto debido a que su presentador Santiago Rivas apareció en un video de La Puya criticando precisamente la ley Mintic. Podemos entender que todo aquello que sea público y no esté de acuerdo con el gobierno puede llegar a ser censurado, puede llegar a ser cerrado, puede llegar a ser cancelado. Lo que respecta a las redes sociales, el Consejo Nacional Electoral emitió un fallo en el que considera las redes sociales como medios de comunicación masivos. Ellos afirman que el uso de redes sociales con fines electorales es propaganda política. De esta forma y de acuerdo con las normas electorales, no podrían usarse para promover candidaturas ni campañas políticas, sino hasta 60 días antes de la fecha de elección y no 90 días como sucede hoy. Estas decisiones claramente perjudican a las campañas de voto de opinión que encuentran en las redes sociales un mecanismo económico para darse a conocer, difundir sus propuestas e ideales. En cambio, beneficia a las maquinarias partidistas, a los compradores de votos, a los que no utilizan redes sociales porque en ellas les reclaman y les recuerdan sus cuestionamientos éticos. Pero es necesario que no se continúen restringiendo los espacios de participación política en el país. Es esta una decisión propia de un régimen totalitario. Claramente es un nuevo obstáculo para que nuevas formas de hacer política no minimicen a las viejas maquinarias politiqueras que tenían al país en una premodernidad política. Es necesario que prime el bien común sobre el particular. Ahora podríamos hablar de las personas que difunden información en redes sociales en ámbitos políticos, los llamados influenciadores que podrían estar siendo monitoreados por la Casa de Nariño. Un documento muestra una base de datos que contiene los nombres y las cuentas de Twitter de por lo menos 450 personas. En las dos primeras columnas están contenidos nombres y cuentas. Luego están categorizados por positivo, negativo, neutro y NA durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, posiblemente del año 2019. El ejercicio sería un perfilamiento hecho a solicitud de la Presidencia de la República. Este hallazgo es bastante delicado porque pone en evidencia el interés que pone este gobierno no solo por conocer lo que se está hablando en redes sociales, sino por modular el debate público, por modular los pensamientos políticos que podrían ir en contra de su gobierno. ¿Cómo reaccionó el gobierno a este hallazgo? Dijo que el propósito era interactuar con los influenciadores, conocer el tono de la conversación, que no solo se está buscando conocer los temas y quienes los lideran, sino que también va a la conversación y a quienes les interesa. Entonces, que es más bien un tema de sondeo. Esto dijo Hassan Nazar, el consejero de comunicaciones de la presidencia. Bueno, este sería un poco para mí lo más importante respecto a la censura y a la manipulación que existe en los medios de comunicación, haciendo una comparativa de la dictadura argentina del año 1976 y 1983. En Colombia existe bastante manipulación respecto a los medios de comunicación. Se utiliza la propaganda en gran medida. Le inyectan a los colombianos una información y con esa información han crecido nuestros padres y crecimos también nosotros esperando tener un cambio a medida que te informas y a medida en que conoces la historia y recuerdas la historia. Una historia que nos cuenta por qué Colombia es un país corrupto, una historia que nos cuenta por qué la corrupción no ha dejado avanzar a Colombia a lo que podría llegar a ser una potencia mundial respecto a sus recursos naturales, respecto a su ubicación geográfica. Los mismos ciudadanos que han sido partícipes de esta corrupción o que la han aceptado. Podríamos dar un ejemplo, las personas que alaban a Pablo Escobar, las personas que alaban que el gobierno combata la guerra con más guerra. Eso nos hace un país corrupto. Creo que todo esto igual va enfocado en la información que le dan los medios de comunicación a los ciudadanos, en cómo no son las noticias veraces, en cómo no educan al pueblo, sino que lo enseñan al conformismo, medios amarillistas que convierten las guerras en Colombia en dramatizaciones, que convierten decisiones políticas en novelas. Eh,
que inyectan a los ciudadanos en muchas formas sensibilidades sobre cosas que efectivamente no hay que ser sensibles, que fomentan a la no democracia. Entonces, creo que ya más allá de eso, va en cada ciudadano en informarse en diferentes fuentes para tener un criterio propio y un criterio válido respecto a la información que cree y respecto a la información con la que se queda, con la información que cree que es y que debe ser. Entonces, creo que es más allá de lo que pasa en los medios de comunicación, que efectivamente van a tener intereses tanto políticos, económicos por sus dueños y también por las personas que los financian. Es, puede llegar a ser lógico comercialmente hablando, pero es importante que cada colombiano se informe y tratar de desvirtuar a a todos estos medios que podrían estar desinformando al país, porque como bien lo dice la propaganda, que es una estrategia comunicativa, solamente se logra en un pueblo, en una masa incomunicada, en una masa desinformada, en receptores simples que reciban la información y se queden con ella, que no tengan cómo contraponer esa información. Entonces, si un pueblo está informado, no puede llegar a creer información falsa o información tergiversada. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Laura Sofía Parra. Buenas noches.